A finales del siglo I, Roma, el corazón del mundo, se enfrentaba a una crisis silenciosa. Sus arcas se vaciaban y sus fronteras eran amenazadas por reinos audaces que ya no temían a las águilas imperiales. Más allá del Danubio, en las tierras salvajes y montañosas de la Dacia, un rey astuto y formidable, Decébalo, había unificado a sus tribus y desafiaba el poderío romano. Su reino no solo era una espina en el costado del imperio, sino que también escondía un tesoro legendario, una riqueza capaz de reescribir el destino de Roma. Fue entonces cuando un nuevo emperador, de origen hispano y forjado en el ejército, ascendió al trono, Trajano. No era un político de salón, sino un soldado, y entendía que solo una acción decisiva podría asegurar el futuro de Roma. El choque de estos dos titanes era inevitable. Lo que estaba en juego no era solo una provincia, sino la supervivencia económica y el prestigio del mayor imperio que el mundo había conocido. A finales del I siglo, el Imperio Romano, faro de la civilización y el poder, se encontraba en un estado de febril incertidumbre. La edad de oro de Augusto parecía un recuerdo lejano, desvanecido por décadas de intrigas palaciegas, guerras civiles y tiranía. La dinastía Flavia, que había traído una semblanza de estabilidad tras el caótico final del reinado de Nerón, concluía de forma abrupta y tensa. El emperador Domiciano, cuyo gobierno se había vuelto cada vez más autoritario y paranoico, fue finalmente víctima de una conspiración en su propio palacio en el año 96. Su final no trajo alivio inmediato, sino que abrió una peligrosa caja de Pandora. El Senado, sintiendo una oportunidad para reafirmar su antigua autoridad, actuó con rapidez y nombró a uno de los suyos, el anciano y respetado Marco Cocello Nerva. Sin embargo, Nerva era una solución temporal, un hombre sin herederos y sin el respaldo incondicional del ejército, la verdadera fuente de poder en Roma. Las legiones, acostumbradas a emperadores de ascendencia militar, veían a Nerva con escepticismo. La guardia pretoriana, la élite militar estacionada en la capital, se sentía agraviada por no haber sido consultada y por la falta de castigo para los conspiradores que acabaron con Domiciano. La tensión en Roma era palpable. Más allá de la inestabilidad política, las arcas del imperio estaban peligrosamente vacías. Los excesos de emperadores anteriores y las costosas campañas militares de Domiciano habían drenado el tesoro. Roma necesitaba desesperadamente una nueva fuente de ingresos para financiar su burocracia, sus monumentales obras públicas y, sobre todo, para pagar a sus soldados. Mientras tanto, en las fronteras, las nubes de tormenta se acumulaban. A lo largo del vasto Danubio, una amenaza persistente y audaz ponía a prueba la paciencia y la fuerza de las legiones. El reino de Dacia, unificado y fortalecido bajo un rey formidable, no solo resistía la expansión romana, sino que se había atrevido a humillar al imperio en el pasado. El tratado de paz firmado por Domiciano era visto en Roma como una capitulación vergonzosa, un pago de tributo a un reino bárbaro. Roma se encontraba en una encrucijada crítica. Necesitaba un líder que pudiera apaciguar a los pretorianos, ganarse la lealtad de las legiones, estabilizar la política interna, rellenar el tesoro y, finalmente, resolver la cuestión dacia de una vez por todas. El destino del imperio pendía de un hilo, esperando al hombre adecuado para tomar las riendas. La pregunta en boca de todos, desde los senadores en la curia hasta los legionarios en la frontera, era la misma. ¿Quién podría salvar a Roma de sí misma? De la provincia de Hispania Baetica, una tierra fértil y profundamente romanizada, surgió la respuesta a la crisis de Roma.
Marco Ulpio Trajano no era un aristócrata de la capital, sino el producto de la meritocracia militar del imperio. Nacido en la ciudad de Itálica, cerca de la actual Sevilla, Trajano era hijo de un senador y general de renombre, y había dedicado toda su vida al servicio de las legiones. Escaló rangos no por derecho de nacimiento, sino por su competencia, su disciplina y su extraña habilidad para inspirar una lealtad inquebrantable en los hombres bajo su mando. Cuando la crisis de sucesión sacudió Roma, Trajano era el gobernador de Germania Superior, al mando de uno de los ejércitos más grandes y aguerridos del imperio. Su reputación era impecable. Era un soldado entre soldados, alguien que compartía las raciones y las marchas con sus legionarios, pero que también poseía una mente estratégica brillante. El emperador Nerva, anciano y sin el apoyo del ejército, se enfrentó a un motín de la Guardia Pretoriana que exigía justicia por Domiciano. En un acto de genialidad política y de autopreservación, Nerva comprendió que necesitaba un sucesor que el ejército respetara y temiera. Su elección recayó en Trajano. En el año 97, Nerva adoptó formalmente a Trajano como su hijo y heredero, estableciendo un precedente revolucionario, el principio del emperador adoptivo. Ya no se trataba de lazos de sangre, sino de elegir al hombre más capaz para gobernar. La noticia de la adopción calmó las aguas de inmediato. El ejército aclamó la decisión. Cuando Nerva falleció pocos meses después, la transición de poder fue la más pacífica que Roma había visto en décadas. Trajano, ahora emperador César Nerva Trajano Augusto, no se apresuró a volver a Roma para reclamar su trono. En su lugar pasó meses inspeccionando las fronteras del Rin y el Danubio, fortaleciendo defensas y asegurando la lealtad de las tropas. Su mensaje era claro. La seguridad del imperio era su máxima prioridad. Cuando finalmente entró en Roma, lo hizo a pie, sin la pompa habitual, saludando a los senadores y al pueblo por su nombre. Su modestia, combinada con su imponente presencia, conquistó los corazones de todos. Inició un vasto programa de obras públicas, creó fondos para ayudar a los niños pobres y gobernó con una justicia y una eficiencia que contrastaban fuertemente con el reinado de su predecesor. Se ganó el título de Optimus Princeps, el mejor de los príncipes. Pero mientras Roma florecía bajo su nuevo líder, la sombra de Dacia seguía cerniéndose sobre el Danubio. El humillante tratado seguía en vigor, y su rey desafiante seguía siendo una amenaza. Trajano, el soldado emperador, sabía que la paz duradera solo se conseguiría a través de una victoria decisiva. Su mirada se volvió hacia el este, hacia las montañas indomables y el reino que había osado desafiar a Roma. Al otro lado del gran río Danubio, más allá de la frontera fortificada del Imperio Romano, se extendía una tierra de bosques impenetrables, ríos turbulentos y montañas que parecían tocar el cielo. Esta era Dacia, el corazón de la actual Rumanía, un reino que se había convertido en la obsesión y la frustración de Roma. Sus habitantes, los dacios, eran un pueblo tracio del norte, conocidos por su ferocidad en el combate y su inquebrantable espíritu de independencia. No eran una simple confederación de tribus desorganizadas. Bajo el liderazgo de reyes ambiciosos, se habían consolidado en un estado poderoso y centralizado. Su sociedad era compleja, con una aristocracia guerrera, artesanos expertos y una clase sacerdotal influyente. Eran maestros de la metalurgia, forjando armas de hierro de alta calidad, y expertos mineros, extrayendo de sus montañas los vastos recursos que financiaban su poderío militar. Lo que hacía a Dacia especialmente formidable era su geografía y la forma en que los dacios la habían aprovechado. En el corazón de su reino, en las montañas de Orostie,
habían construido un sistema defensivo sin parangón en el mundo bárbaro. Una red de 6 ciudadelas, construidas con una sofisticada técnica de mampostería conocida como Murus Dacicus, protegía los accesos a su capital sagrada, Sarmizegetusa Regia. Esta no era solo un centro político y militar, sino también el corazón espiritual de la nación dacia. Allí, en santuarios circulares y rectangulares alineados con el sol, practicaban su religión, centrada en la figura del dios Zalmoxis. La creencia en la inmortalidad del alma, una doctrina central de su fe, les infundía un desprecio por el final de la vida en el campo de batalla que desconcertaba y alarmaba a sus enemigos romanos. Para los dacios, caer en combate defendiendo su tierra no era una tragedia, sino un paso hacia una existencia superior. Este fervor religioso, combinado con su destreza marcial y el terreno montañoso que conocían a la perfección, los convertía en un adversario temible. Las legiones romanas, diseñadas para luchar en batallas campales en terreno abierto, se encontraban en desventaja en las emboscadas y la guerra de guerrillas que los dacios dominaban. El emperador Domiciano ya lo había aprendido por las malas, sufriendo derrotas humillantes que lo obligaron a comprar una paz precaria. Ahora Trajano se enfrentaba al mismo desafío. No se trataba solo de conquistar un territorio, sino de someter a un pueblo entero, de quebrar un espíritu forjado en las montañas y de desmantelar una fortaleza que parecía inexpugnable. Dacia no era simplemente un problema fronterizo. Era un reino indomable que se interponía en el camino del destino de Roma. Todo reino formidable necesita un líder a su altura, y Dacia lo encontró en la figura de Decébalo. Su nombre, que probablemente era un título que significaba fuerte como 10 hombres, encajaba a la perfección con su carácter. Decébalo no era un simple jefe tribal, era un estratega brillante, un diplomático astuto y un rey que había logrado lo que parecía imposible: unificar a las belicosas tribus dacias bajo un único estandarte para enfrentarse a la mayor superpotencia del mundo antiguo. Ascendió al poder en un momento de gran peligro, cuando el expansionismo romano bajo el emperador Domiciano amenazaba la existencia misma de Dacia. En lugar de acobardarse, Decébalo tomó la ofensiva. En el año 87 aniquiló una legión romana completa, la Legio Quinta Laudae, y acabó con la vida de su comandante, el propio gobernador de Mesia. Fue un golpe devastador para el prestigio militar de Roma. Al año siguiente, los romanos contraatacaron y lograron una victoria, pero no pudieron capitalizarla. Decébalo demostró su genio para la guerra asimétrica, atrayendo a las legiones hacia el interior de su traicionero territorio montañoso, hostigándolas constantemente y cortando sus líneas de suministro. Finalmente, en el año 89, forzó a Domiciano a firmar un tratado de paz que fue una humillación para Roma. A cambio de la paz, Roma no solo reconoció a Decébalo como rey, sino que aceptó pagarle un subsidio anual y enviarle ingenieros y artesanos para ayudarle a construir sus fortalezas. En esencia, el Imperio Romano estaba financiando y fortaleciendo a su propio enemigo. Decébalo utilizó esta tregua de más de una década para consolidar su poder, modernizar su ejército y expandir su red de ciudadelas en los Cárpatos, preparándose para el día en que Roma inevitablemente regresara. Era un maestro del juego político, uniendo a sus vecinos, los sármatas y los bastarnos, en una coalición antirromana. Su corte en Sarmizegetusa Regia se convirtió en un centro de resistencia contra el imperio. Este no era un bárbaro impulsivo, sino un adversario calculador que entendía profundamente tanto las fortalezas como las debilidades de Roma. Sabía cuándo atacar,
cuándo negociar y cuándo retirarse para luchar otro día. Para Trajano, Decébalo representaba mucho más que un simple rey enemigo. Era el símbolo viviente del fracaso romano, un recordatorio constante de la humillación sufrida bajo Domiciano. El conflicto que se avecinaba no sería solo una guerra entre dos naciones, sino un duelo personal entre dos de los más grandes líderes de su tiempo. El emperador que personificaba el orden y la disciplina de Roma, y el rey que encarnaba el espíritu indomable de la resistencia. El destino de Dacia y el legado de Trajano se decidirían en este choque de voluntades. La necesidad de restaurar el honor de Roma y de neutralizar una amenaza militar persistente eran razones poderosas para la guerra. Sin embargo, en las profundidades de las montañas de Dacia se encontraba un motivo mucho más tangible y apremiante, un secreto a voces que circulaba por los pasillos del poder en Roma: el oro. Dacia era una tierra de una riqueza legendaria. Los montes Cárpatos no solo eran una fortaleza natural, sino también un tesoro geológico. Sus ríos arrastraban pepitas de oro aluvial y sus vetas contenían vastos depósitos de oro y plata. Durante generaciones, los dacios habían explotado esta riqueza, utilizándola para crear exquisitos objetos ceremoniales, para adornar a su nobleza y, lo más importante, para financiar su formidable maquinaria de guerra. Este oro era el motor del poder de Decébalo. Le permitía pagar a mercenarios, forjar alianzas con tribus vecinas y, sobre todo, construir y mantener su impresionante red de fortalezas montañosas. Para Roma, esta riqueza representaba tanto una amenaza como una oportunidad irresistible. El tesoro imperial, agotado por la mala gestión y las extravagancias de emperadores como Domiciano, necesitaba desesperadamente una inyección masiva de capital. Trajano había heredado un imperio al borde de la bancarrota. Sus ambiciosos planes para Roma, la construcción de un nuevo foro, mercados, acueductos y la financiación de su programa de bienestar social, la alimenta, requerían una cantidad de dinero que simplemente no existía. La conquista de Dacia ofrecía la solución perfecta. No era solo una campaña de castigo o una rectificación de fronteras. Era la expedición económica más grande que el imperio había emprendido en más de un siglo. El oro de Dacia podría salvar a Roma de la crisis financiera, pagar las primas de las legiones, asegurar su lealtad y financiar una nueva edad de oro de prosperidad y construcción monumental. La guerra se convirtió así en una empresa impulsada por una doble motivación: la gloria y la codicia. Cada legionario que se preparaba para cruzar el Danubio soñaba no solo con la victoria, sino también con el botín. Cada senador que votaba a favor de la guerra en la curia veía en el horizonte no solo una frontera segura, sino la revitalización económica del Estado. La propaganda imperial sin duda se centró en la arrogancia de Decébalo y la necesidad de vengar el honor romano, pero el subtexto era claro para todos los que importaban. El objetivo final no era solo plantar el águila romana en las cimas de los Cárpatos, sino vaciar sus montañas de su preciado contenido. Con los preparativos militares llegando a su fin, un enorme ejército romano se congregaba en la orilla sur del Danubio. Las legiones estaban listas, la logística preparada. Al otro lado del río, Decébalo y sus guerreros esperaban en sus fortalezas. La confrontación era inevitable. El choque de imperios estaba a punto de comenzar, y el premio era el control del Danubio y el legendario oro de los Cárpatos. En el año 101 de nuestra era, el emperador Trajano, un líder forjado en las fronteras, decidió que la amenaza dácica en el Danubio no podía ser tolerada por más tiempo.
El rey Decébalo no era un simple jefe tribal. Era un estratega astuto que había humillado a Roma en el pasado y continuaba desafiando su poder. Para Trajano, esto no era solo una cuestión de seguridad fronteriza, sino de honor imperial. La respuesta de Roma fue abrumadora. Se movilizó una fuerza colosal, una de las mayores jamás reunidas por el imperio. Más de 10 legiones, junto a unidades auxiliares, sumando cerca de 150.000 hombres. La maquinaria de guerra romana se puso en marcha con una eficiencia implacable. Cruzaron el Danubio sobre puentes de pontones, una proeza logística que demostraba la seriedad de sus intenciones. El águila romana se adentraba en un territorio hostil, de bosques densos y montañas imponentes. Decébalo no esperó pasivamente. Conociendo su tierra mejor que nadie, preparó una defensa tenaz. El choque principal se produjo en la segunda batalla de Tapae. No fue un enfrentamiento en campo abierto, donde la disciplina legionaria era invencible, sino una lucha brutal en un terreno difícil que favorecía las emboscadas dacias. Los dacios, con sus temibles espadas curvas, lucharon con una ferocidad inspirada por la defensa de su hogar. Los romanos avanzaron con la tenacidad que los caracterizaba, formando sus impenetrables muros de escudos. La batalla fue costosa para ambos bandos. Las crónicas cuentan que Trajano mismo rasgó sus propias vestiduras para hacer vendajes para sus soldados heridos, un gesto que demostraba su conexión con sus hombres. Al final, la organización y el equipamiento superior de Roma se impusieron. Los dacios fueron obligados a retroceder, pero no fueron aniquilados. La victoria en Tapae abrió el camino hacia el corazón de Dacia, pero Decébalo se retiró a su red de fortalezas en las montañas de Orostie. El invierno se acercaba, y Trajano sabía que una campaña en esas condiciones sería peligrosa. Había ganado la primera batalla importante, pero la guerra estaba lejos de terminar. El rey Dacio, acorralado pero no vencido, se preparaba para resistir en sus nidos de águila, obligando a Trajano a tomar una decisión crucial: presionar el ataque o consolidar sus ganancias. El águila había despertado, pero el lobo Dacio aún enseñaba los dientes desde la oscuridad de sus montañas. Tras la costosa victoria en Tapae y el avance romano, Decébalo comprendió que una resistencia prolongada durante el invierno era insostenible. En el año 102, con las legiones de Trajano amenazando su capital, el rey Dacio solicitó la paz. Los términos impuestos por Roma fueron duros, diseñados no solo para neutralizar a Dacia, sino para humillar a su orgulloso rey. Decébalo debía renunciar a todos los territorios conquistados por Roma, entregar sus máquinas de guerra y a los ingenieros que las construían. Además, se le obligó a derribar los muros de sus fortalezas y a convertirse en un rey cliente, un aliado de Roma, lo que significaba que su política exterior estaría subordinada a los intereses del imperio. Trajano regresó a Roma como un héroe. Celebró un magnífico triunfo, recibiendo el título honorífico de Dácico por parte del Senado. Las celebraciones fueron grandiosas, un espectáculo de poder para reafirmar la supremacía romana. Parecía que la frontera del Danubio estaba finalmente asegurada. Sin embargo, para un hombre como Decébalo, la sumisión era un estado temporal, una estrategia para ganar tiempo. La paz era, en realidad, una tregua frágil. Mientras Roma celebraba, en las montañas de Dacia, el rey comenzaba a conspirar en secreto. Ignorando los términos del tratado, empezó a reconstruir sus fortalezas con una velocidad asombrosa. Reclutó nuevos guerreros y, lo más importante, buscó activamente alianzas con las tribus vecinas, incluidos los poderosos partos,
el gran rival de Roma en el este. Decébalo era un maestro de la diplomacia y la intriga. Jugó un juego peligroso, enviando mensajes de amistad a Roma mientras afilaba sus espadas en la sombra. Los espías de Trajano no tardaron en informar de la febril actividad militar en Dacia. El emperador, que había esperado una paz duradera, se enfrentó a una verdad incómoda. Decébalo nunca sería un vasallo leal. Su espíritu indomable no podía ser contenido por un simple tratado. La paz no había resuelto el problema, solo lo había pospuesto. Trajano se dio cuenta de que la coexistencia era imposible. La ambición de Decébalo y la seguridad de Roma eran mutuamente excluyentes. La decisión se formó en la mente del emperador con una claridad implacable. Dacia no debía ser simplemente derrotada. Debía ser borrada del mapa como reino independiente. La paz había fracasado. Una nueva guerra, esta vez de aniquilación, era inevitable. Trajano sabía que la segunda guerra contra Dacia debía ser definitiva. Para lograrlo, necesitaba superar el mayor obstáculo estratégico de la región, el río Danubio. Los puentes de pontones eran soluciones temporales, vulnerables a las inundaciones y al hielo invernal. Para una conquista total y una posterior anexión, Roma necesitaba una vía de suministro permanente y segura, un símbolo innegable de su dominio. La solución fue una de las mayores hazañas de la ingeniería de todos los tiempos, un puente permanente sobre el Danubio. Para esta tarea monumental, Trajano recurrió a su arquitecto e ingeniero jefe, el brillante Apolodoro de Damasco. El desafío era inmenso. El Danubio en ese punto era un río ancho de casi 1 kilómetro, con corrientes fuertes y un lecho inestable. Apolodoro concibió un diseño audaz que combinaba la fuerza de la piedra con la flexibilidad de la madera. Se construyeron 20 enormes pilares de mampostería, ladrillo y cemento romano directamente sobre el lecho del río. Para ello, los ingenieros romanos desviaron parcialmente el curso del agua, utilizando enormes cajones de madera. Fue una obra que requirió una precisión y una organización asombrosas. Sobre estos pilares de piedra se extendió una superestructura de arcos de madera, creando una calzada robusta capaz de soportar el paso de legiones enteras con su pesado equipo de asedio. Durante más de 2 años, entre el 103 y el 105, miles de soldados y artesanos trabajaron sin descanso. La construcción del puente no era un secreto. Los espías de Decébalo informaban con pánico sobre la increíble estructura que se alzaba sobre el río. Cada pilar completado era un clavo más en el ataúd de la independencia dacia. El puente no era solo una proeza logística, era una declaración de intenciones. Era Roma diciendo al mundo bárbaro que sus fronteras no eran líneas en un mapa, sino cimientos de piedra. Era un arma psicológica tan poderosa como cualquier legión. Cuando la última viga fue colocada, el puente de Trajano se erigió como la estructura más larga de su tipo en el mundo antiguo, un título que mantendría durante más de 1000 años. El río, que durante siglos había sido la gran defensa natural de Dacia, había sido domesticado. El camino hacia Sarmizegetusa estaba abierto, sin importar el clima o la estación. El puente no solo conectaba 2 orillas, conectaba el presente de Roma con el futuro de Dacia, un futuro que ahora estaba irrevocablemente en manos del emperador. Con el puente de Apolodoro completado, la suerte de Dacia estaba sellada. En el verano del año 105, la maquinaria de guerra romana se desató con una fuerza y una planificación que superaban con creces la primera campaña. Ya no se trataba de una expedición punitiva, sino de una guerra de conquista total.
Las legiones cruzaron el Danubio por el nuevo puente, una corriente interminable de acero y cuero que fluía hacia el corazón del reino de Decébalo. Esta vez, la invasión fue una operación de pinza perfectamente coordinada. Un ejército avanzó desde el oeste, mientras que Trajano, al mando del grupo principal, penetró directamente hacia las montañas de Orostie, el bastión del poder dacio. El plan era rodear el núcleo del reino, cortando cualquier posible retirada o llegada de refuerzos. La campaña que siguió no fue una de grandes batallas campales, sino una guerra de asedio sistemática y agotadora. Decébalo se había refugiado en su impresionante sistema de fortalezas de montaña, conectadas por caminos ocultos y diseñadas para resistir largos asedios. Pero los romanos eran los maestros indiscutibles de la poliorcética, el arte de sitiar ciudades. Con una disciplina férrea, las legiones avanzaron, no solo como combatientes, sino como ingenieros. Construyeron caminos a través de bosques impenetrables. Levantaron campamentos fortificados cada noche y erigieron complejas obras de asedio alrededor de cada fortaleza dacia. Uno por uno, los bastiones cayeron. Los romanos emplearon catapultas, balistas y arietes para abrir brechas en las murallas. Cada victoria era un paso más hacia el premio final. La resistencia dacia fue heroica y desesperada. Lucharon por cada colina, por cada muro, sabiendo que defendían su propia existencia. Sin embargo, no podían igualar la implacable eficiencia de la ofensiva romana. La red de fortalezas que había sido el orgullo de Decébalo se estaba convirtiendo en una jaula. Mientras sus defensas exteriores se desmoronaban, el círculo de hierro romano se estrechaba cada vez más alrededor de su capital. La legión avanzaba, y con cada estandarte plantado en una fortaleza conquistada, la esperanza de Dacia se desvanecía. Trajano no tenía prisa. Su avance era metódico y seguro. Al final de la temporada de campaña, las águilas romanas estaban a las puertas de la joya de la corona de Decébalo, la capital sagrada y política de su pueblo, Sarmicegetusa Regia. En el año 106, todas las fuerzas de Roma se concentraron en un único objetivo: Sarmicegetusa Regia, la capital de Dacia. Situada en lo alto de una montaña, a más de 1200 metros de altitud, la ciudad era una fortaleza formidable. Estaba protegida por escarpados acantilados y rodeada por un sistema de murallas masivas construidas con una técnica sofisticada que combinaba bloques de piedra y vigas de madera. Era el corazón político, militar y espiritual del pueblo dacio, el último bastión de su independencia. El asedio que se desarrolló fue la culminación de toda la guerra, un enfrentamiento épico entre la ingeniería romana y la desesperada defensa dacia. Trajano rodeó la ciudad y comenzó a construir metódicamente las obras de asedio. Las legiones levantaron una muralla de circunvalación para aislar completamente a los defensores, impidiendo cualquier ayuda externa o escape. Construyeron rampas de asedio, torres móviles, y desplegaron su poderosa artillería para bombardear las murallas sin cesar. Los dacios, liderados por el propio Decébalo, resistieron con una valentía feroz. Lanzaron incursiones contra los sitiadores y lucharon encarnizadamente para reparar los daños en sus defensas. Durante semanas, la batalla fue un punto muerto, con los romanos ganando terreno palmo a palmo. El punto de inflexión llegó cuando los ingenieros romanos localizaron y destruyeron los conductos de cerámica que suministraban agua a la capital. Privada de su fuente de vida, la resistencia de la ciudad comenzó a flaquear. El hambre y la sed se convirtieron en enemigos tan temibles como las legiones que esperaban fuera. Viendo que la caída era inminente,
los nobles dacios tomaron una decisión terrible. Para evitar la captura y la humillación, prendieron fuego a su propia capital. Las llamas devoraron los templos sagrados y las residencias, convirtiendo la orgullosa ciudad en una pira funeraria. En medio del caos, Decébalo y un pequeño grupo de seguidores lograron escapar, huyendo hacia el este en un último intento por reagrupar sus fuerzas. Los legionarios romanos irrumpieron en una ciudad en llamas, encontrando más desolación que botín. El águila romana fue izada sobre las ruinas humeantes de Sarmicegetusa. El reino de Dacia había caído. Su capital era ceniza, su ejército estaba disperso, y su rey era un fugitivo. Para Roma, era la victoria definitiva, el fin de una larga y costosa guerra. Para los dacios, era el fin de su mundo. El corazón del reino dacio, Sarmicegetusa Regia, no era una ciudad común. Era el nexo espiritual, político y militar de todo un pueblo, enclavada en lo alto de las montañas Orostie, a más de 1200 metros de altitud. Protegida por una red de 6 fortalezas formidables, parecía un santuario inexpugnable, un desafío directo a la ingeniería y la paciencia de Roma. Pero para el emperador Trajano, la paciencia era una herramienta estratégica. El asedio final, iniciado en el año 106, fue una obra maestra de la metódica maquinaria de guerra romana. Las legiones no se lanzaron a un asalto frontal y desesperado. En su lugar comenzaron a asfixiar la capital. Construyeron campamentos fortificados, levantaron murallas de asedio y metódicamente destruyeron cada una de las fortalezas circundantes que servían como escudo para la ciudad. El sonido constante de la construcción romana, de los martillos y las sierras, se convirtió en la banda sonora de los últimos días de la Dacia libre. El golpe de gracia fue de una genialidad cruel. Los ingenieros romanos localizaron y cortaron las tuberías de terracota que suministraban agua a la capital. Privada de su sustento vital, la sed y la desesperación comenzaron a cundir entre los defensores. La moral que se había mantenido firme ante las espadas comenzó a flaquear ante la ausencia de agua. Con las defensas debilitadas y la población al límite de su resistencia, Trajano ordenó el asalto final. Las catapultas lanzaron una lluvia de proyectiles, mientras los arietes golpeaban las puertas y las torres de asedio se aproximaban a las murallas. La lucha fue intensa, pues los dacios defendían su hogar sagrado con la fuerza de la desesperación. Pero la superioridad numérica, la disciplina y el equipamiento romano eran abrumadores. Los legionarios finalmente rompieron las defensas y entraron en la ciudad. Lo que siguió fue la aniquilación sistemática de un símbolo. Los romanos incendiaron los templos, derribaron las murallas y se aseguraron de que la capital dacia nunca más pudiera volver a levantarse. Fue un acto de dominación total, diseñado para quebrar el espíritu de la resistencia. En medio del caos y la destrucción, mientras su capital ardía, el rey Decébalo logró lo imposible. Junto a un pequeño grupo de fieles, consiguió escabullirse a través de las líneas romanas, desapareciendo en los densos bosques que tan bien conocía. La capital había caído, pero el rey seguía vivo. Para Trajano, la guerra no terminaría hasta que el líder de la resistencia fuera capturado. La caza había comenzado. Con Sarmicegetusa en ruinas, Decébalo se convirtió en un rey sin reino, un fugitivo en su propia tierra. Pero para los dacios que aún resistían, él seguía siendo el símbolo viviente de su independencia. Desde los profundos bosques y las montañas ocultas, intentó reagrupar a sus guerreros y organizar una última y desesperada campaña de guerrillas. Sin embargo, Trajano no le daría tregua.
El emperador sabía que mientras Decébalo respirara, la llama de la rebelión nunca se extinguiría por completo. Desplegó sus unidades de caballería más rápidas y experimentadas con una única orden: encontrar y capturar al rey Dacio. La persecución fue implacable. Los jinetes romanos, guiados por exploradores locales que habían cambiado de bando, peinaban los bosques y los valles, siguiendo cada pista, cada rumor. Al frente de una de estas unidades de élite, cabalgaba un oficial llamado Tiberio Claudio Máximo. Su misión personal era entregar a Decébalo, vivo o no, al emperador. Durante semanas, Decébalo y sus últimos leales lograron eludir a sus perseguidores, moviéndose de noche, utilizando senderos secretos y viviendo de la tierra. Pero el cerco se estrechaba inexorablemente. Cada día su pequeño grupo era más reducido, y el sonido de los cascos de los caballos romanos se oía más cerca. Finalmente, cerca de la fortaleza de Ranistorum, la unidad de Tiberio Claudio Máximo arrinconó al rey. Rodeado y sin escapatoria, Decébalo se enfrentó a una elección definitiva. Podía rendirse y ser exhibido en cadenas durante el triunfo de Trajano en Roma, una humillación final para él y su pueblo, o podía tomar el control de su propio destino. La columna de Trajano en Roma inmortaliza este momento con una claridad dramática. Muestra a Decébalo sentado bajo un árbol, mientras los jinetes romanos se abalanzan sobre él. En lugar de permitir su captura, el rey eligió un final acorde con su espíritu indomable. Con un último acto de desafío, puso fin a su propia vida. Tiberio Claudio Máximo llegó solo para encontrar al rey en sus últimos momentos. Cumpliendo con su deber, separó la cabeza del monarca de su cuerpo y la llevó de vuelta al campamento de Trajano. La presentación de la cabeza de Decébalo fue la prueba definitiva de que la guerra había terminado. El símbolo de la resistencia había sido neutralizado. Con su líder desaparecido, las últimas bolsas de resistencia dacia se desmoronaron rápidamente. Roma había conquistado la tierra, pero la verdadera razón de esta guerra, el premio que justificaría su enorme coste, aún esperaba ser descubierto. La conquista de Dacia no fue solo una cuestión de gloria militar o seguridad fronteriza. En el corazón de la campaña de Trajano, latía una necesidad mucho más urgente. El Imperio Romano estaba al borde de la bancarrota. Las costosas guerras de su predecesor, Domiciano, y una crisis económica generalizada habían vaciado las arcas del Estado. Trajano necesitaba desesperadamente una inyección masiva de capital para estabilizar el imperio y financiar su ambicioso programa de obras públicas. La respuesta se encontraba en las leyendas sobre el fabuloso tesoro de los reyes dacios, acumulado durante generaciones gracias a las ricas minas de oro y plata de los Cárpatos. Tras la caída de Decébalo, comenzó una búsqueda frenética. Los romanos interrogaron a los prisioneros dacios, buscando cualquier pista sobre el paradero del tesoro real. La clave llegó de una fuente inesperada. Un confidente cercano del difunto rey, un noble llamado Vicilis, fue capturado. Ante la perspectiva de un futuro incierto, decidió cooperar con los romanos. Vicilis reveló un secreto extraordinario. Decébalo, previendo la derrota, había desviado temporalmente el curso del río Sargetia, había excavado una cámara en el lecho seco del río, había escondido allí su inmensa fortuna y luego había devuelto el río a su cauce original para ocultarlo todo. Los ingenieros romanos, siguiendo las indicaciones de Vicilis, repitieron la hazaña. Desviaron las aguas y comenzaron a excavar. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Descubrieron una cantidad de oro y plata que asombró incluso a los romanos, acostumbrados al botín de guerra.
Las fuentes antiguas, como el historiador Critón de Heraclea, hablan de 165.500 kilos de oro y el doble de esa cantidad en plata. Era, con mucho, el mayor tesoro capturado en la historia de Roma. El impacto fue inmediato y transformador. El tesoro dacio no solo saldó todas las deudas del imperio, sino que financió una era de prosperidad sin precedentes. Trajano pudo abolir ciertos impuestos, entregar donaciones a cada ciudadano romano y embarcarse en el programa de construcción más grande que Roma había visto jamás. El foro de Trajano, su mercado y la famosa columna, financiada enteramente con el botín dacio, son testimonios de esta riqueza. Para celebrar, Trajano organizó unos juegos espectaculares que duraron 123 días. Roma se sumergió en una fiesta colosal, pagada con el oro de su nuevo territorio. El imperio estaba salvado, pero para asegurar este flujo de riqueza, Trajano sabía que debía hacer algo más que saquear. Debía transformar la tierra conquistada en una parte integral y productiva del mundo romano. Con la guerra ganada y el tesoro asegurado, Trajano se enfrentó a la monumental tarea de transformar una tierra hostil en una provincia romana modelo. El 11 de agosto del año 106, Dacia fue anexionada oficialmente al Imperio Romano. Recibió el elocuente nombre de Dacia Felix, la Dacia afortunada o próspera, un claro indicativo de la importancia de sus recursos minerales para Roma. La primera prioridad fue asegurar la nueva frontera. Dacia se convirtió en un bastión estratégico, una cuña que se adentraba en territorio bárbaro, protegiendo las provincias balcánicas más vulnerables. Para ello, se estableció una formidable presencia militar. 2 legiones completas, la Legio XIII Gemina en Apulum y la Legio V Macedonica en Potaissa, junto con numerosas unidades auxiliares, formaron la guarnición permanente. Pero una provincia no se construye solo con soldados. Las guerras habían dejado gran parte del territorio despoblado. Para solucionar esto, Roma inició una de las mayores campañas de colonización de su historia. Se animó a colonos de todas partes del imperio, ex toto orbe romano, a establecerse en Dacia, atraídos por la promesa de tierras fértiles y nuevas oportunidades. Llegaron itálicos, galos, hispanos, sirios y griegos, creando una sociedad multicultural desde su nacimiento. Sobre las cenizas de la antigua capital Dacia, los romanos fundaron una nueva, la colonia Ulpia Traiana, Augusta Dacica Sarmicegetusa. Era una ciudad romana en todos los sentidos, con su foro, anfiteatro, templos y acueductos, diseñada para ser el centro administrativo y un faro de la cultura romana en la región. A esta le siguieron otras ciudades como Apulum, Napoca y Drobeta. Para conectar estos nuevos centros urbanos y facilitar el movimiento de tropas y mercancías, se construyó una impresionante red de calzadas. La obra de ingeniería más espectacular fue, sin duda, el puente de Trajano sobre el Danubio, diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco. Con más de 1 kilómetro de longitud, fue el puente más largo del mundo durante más de 1000 años, un símbolo perdurable del poder y la ambición de Roma. Las minas de oro, la razón principal de la conquista, fueron declaradas propiedad imperial y puestas bajo estricto control militar, asegurando un flujo constante de riqueza hacia las arcas del Estado. El paisaje de Dacia estaba siendo rediseñado a imagen y semejanza de Roma. Pero ¿podría esta transformación física forjar también una nueva identidad en los corazones de sus habitantes? El verdadero desafío apenas comenzaba. La creación de la provincia de Dacia Felix fue mucho más que un simple acto de conquista militar y reorganización administrativa.
marcó el inicio de un profundo y rápido proceso de transformación cultural conocido como romanización. Este fenómeno no fue impuesto únicamente por la fuerza, sino que fue un proceso complejo de asimilación, adaptación e hibridación que daría lugar a una identidad completamente nueva. El vehículo más poderoso de esta transformación fue el latín. Con la llegada de administradores, soldados, comerciantes y colonos de todo el imperio, el latín vulgar se convirtió en la lengua franca, el idioma del poder, del comercio y de las oportunidades. Los dacios que sobrevivieron a la guerra para poder prosperar en este nuevo orden, tuvieron que aprenderlo. Con el tiempo, su lengua original fue desapareciendo, siendo absorbida por el latín, que a su vez se vio influenciado por sustratos locales, sentando las bases de lo que siglos más tarde se convertiría en el idioma rumano. La religión también fue un campo de fusión cultural. Aunque los romanos introdujeron su panteón de dioses, no erradicaron las creencias locales. En su lugar, se produjo un sincretismo fascinante. Los dioses dacios fueron a menudo identificados con sus equivalentes romanos. El dios principal dacio, Zalmoxis, por ejemplo, fue asociado con Júpiter. Este proceso facilitó la aceptación de la cultura romana, permitiendo a los locales mantener elementos de su herencia espiritual bajo una nueva apariencia. La estructura social también cambió drásticamente. Los veteranos del ejército romano recibían tierras en Dacia al retirarse. Muchos de ellos se casaron con mujeres locales, creando familias daco-romanas que se convirtieron en el verdadero cimiento de la nueva sociedad. Sus hijos, ciudadanos romanos de nacimiento, crecieron inmersos en ambas culturas. Una nueva élite local, compuesta por dacios que adoptaron las costumbres romanas, comenzó a participar en el gobierno de las ciudades, consolidando aún más la integración. A pesar de que el dominio romano sobre Dacia duró relativamente poco, unos 165 años, antes de la retirada ordenada por el emperador Aureliano en el 271. El proceso de romanización fue tan intenso y profundo que sus efectos resultaron imborrables. Cuando las legiones se marcharon, dejaron atrás no a un pueblo dacio subyugado, sino a una población daco-romana que hablaba latín y se consideraba parte del mundo romano. El legado final de Trajano no fue el oro que se llevó a Roma, sino la nueva civilización que dejó en Dacia. Una identidad forjada en el conflicto, que sobreviviría a la caída del propio imperio y perduraría a través de los siglos, un testamento extraordinario del poder transformador de Roma en la cima de su gloria. Y tras 2 guerras agotadoras, el emperador Trajano regresó a Roma no solo como un conquistador, sino como el portador de una prosperidad inimaginable. La Dacia había caído, y con ella, sus legendarias minas de oro y plata. El tesoro que fluyó hacia la capital era de una escala nunca antes vista, una inyección de riqueza tan colosal que transformaría la faz de Roma para siempre. Trajano, un emperador que entendía el poder de la arquitectura como propaganda, sabía exactamente cómo utilizar esta fortuna. No la guardaría en bóvedas, la convertiría en un legado de mármol y piedra, un monumento eterno a su victoria y a la grandeza de Roma. El proyecto elegido fue el más ambicioso de todos: la construcción de un nuevo foro que eclipsaría a todos los anteriores, incluidos los de César y Augusto. Para esta tarea monumental, Trajano confió en su genio militar y arquitecto de confianza, Apolodoro de Damasco, el mismo hombre que había diseñado el puente sobre el Danubio. La visión de Apolodoro era tan audaz como la conquista misma. Para crear el espacio necesario,
no se limitó a despejar edificios. Se propuso mover una montaña. Una porción entera de la colina del Quirinal fue excavada y retirada, un prodigio de la ingeniería antigua que dejó a los romanos asombrados. Con el oro dacio financiando cada bloque de mármol y cada hora de trabajo, el foro de Trajano comenzó a tomar forma. Era mucho más que una simple plaza. Se abría con un majestuoso arco triunfal, dando paso a una vasta explanada flanqueada por pórticos y coronada por una imponente estatua ecuestre del emperador. Más allá se alzaba la Basílica Ulpia, la más grande de Roma, un centro para la administración de justicia y el comercio. A sus lados, 2 bibliotecas, una para rollos en latín y otra para los griegos, albergaban el conocimiento del mundo. Y detrás de todo, los mercados de Trajano, un complejo semicircular de varios pisos que funcionaba como un moderno centro comercial, con tiendas y oficinas administrativas. El foro no era un espacio exclusivo para la élite. Era el corazón palpitante de la vida pública romana, un regalo del emperador a su pueblo, financiado con el tesoro de un reino sometido. Cada columna, cada estatua, cada mosaico, era un recordatorio tangible del poder de Roma y de la generosidad de su líder. Sin embargo, en el centro de este complejo de maravillas, se erigía una estructura única, una obra maestra diseñada no solo para celebrar la victoria, sino para narrarla en un lenguaje universal y perdurable, el de la imagen tallada en piedra, en el corazón del grandioso foro de Trajano, entre las 2 bibliotecas y justo al lado de la Basílica Ulpia, se alzaba la pieza central del complejo, una estructura que se convertiría en uno de los monumentos más icónicos de la antigüedad, la columna de Trajano. Con casi 40 metros de altura desde su base hasta la cima, donde originalmente se encontraba una estatua de bronce del emperador, la columna no era simplemente un pilar conmemorativo. Era una crónica épica, un libro de historia tallado en el más fino mármol de Carrara. Su superficie está recorrida por un friso en espiral de 200 metros de largo, que se envuelve alrededor del fuste 23 veces, narrando con un detalle sin precedentes las 2 guerras dacias. Esta banda esculpida es una obra maestra de la propaganda y el arte romano. Contiene más de 2.500 figuras humanas, con el propio Trajano apareciendo casi 60 veces, siempre representado como un líder sereno, estratégico y en control. Las escenas no se centran únicamente en el fragor de la batalla, muestran la meticulosa logística del ejército romano. Soldados construyendo campamentos, puentes y caminos, el famoso cruce del Danubio sobre el puente de pontones de Apolodoro, el emperador dirigiéndose a sus tropas con discursos solemnes, y las complejas operaciones de asedio contra las fortalezas dacias. Los dacios no son representados como bárbaros sin rostro. Se les muestra como adversarios formidables, con su propia vestimenta, armas y nobleza, lo que realza la magnitud de la victoria romana. El relieve narra la historia de manera secuencial, desde los preparativos iniciales hasta la sumisión final del pueblo dacio. El dramático final de su rey, Decébalo, se representa de forma simbólica, mostrando el fin de la resistencia dacia. Originalmente, toda la columna estaba pintada con colores vivos, lo que la convertía en un espectáculo visual aún más impactante para los ciudadanos de Roma. Pero la columna guardaba otro secreto en su interior. Una pequeña puerta en su base daba acceso a una escalera de caracol que ascendía hasta una plataforma de observación en la cima. Más importante aún, la base misma fue diseñada para ser el lugar de descanso final del emperador. Tras su muerte, las cenizas de Trajano y su esposa Plotina
fueron depositadas en urnas de oro dentro del pedestal, un honor extraordinario, ya que las leyes prohibían los entierros dentro de los límites sagrados de la ciudad. La columna era, por tanto, un monumento a la victoria, una tumba imperial y un relato en piedra para la posteridad. Pero mientras la columna inmortalizaba las guerras, el hombre que las lideró forjó un legado que iba mucho más allá del campo de batalla. ¿Cómo pasó Trajano de ser un general victorioso a ser recordado por el Senado y el pueblo como el Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes? El título de Optimus Princeps, o el mejor de los gobernantes, no fue una distinción que Trajano se otorgara a sí mismo. Fue un honor concedido por un Senado agradecido, un reflejo de una era de cooperación y respeto mutuo, que contrastaba fuertemente con el terror y la paranoia del reinado de Domiciano. El inmenso tesoro de Dacia le dio a Trajano los medios no solo para celebrar su victoria, sino para gobernar con una generosidad y una visión que definirían su legado. Su primer acto, tras el triunfo, fue una masiva donación de dinero a cada ciudadano romano. Pero su visión iba mucho más allá de la simple distribución de la riqueza. Trajano entendía que la verdadera fortaleza del imperio residía en su gente y en su infraestructura. Por ello, instituyó uno de los programas de bienestar social más ambiciosos de la historia, la Alimenta. Este sistema utilizaba los intereses de préstamos de bajo coste a los terratenientes para financiar el sustento y la educación de los niños pobres y huérfanos de toda Italia. No era solo un acto de caridad, era una inversión estratégica en el futuro de Roma, asegurando una nueva generación de ciudadanos sanos y leales, listos para poblar las legiones y administrar el imperio. El oro dacio también financió un programa de obras públicas sin precedentes que se extendió por todo el territorio. Se construyeron y repararon carreteras, uniendo las provincias más lejanas con el corazón del imperio y facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Se erigieron nuevos acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades, mejorando la sanidad pública. En la desembocadura del Tíber amplió el puerto de Ostia con una nueva dársena hexagonal, una maravilla de la ingeniería que protegía el suministro de grano de Roma de las tormentas y garantizaba el alimento para la capital. Su gobierno se caracterizó por una administración eficiente y justa. Redujo los impuestos, reformó el sistema judicial para hacerlo más accesible y persiguió la corrupción en las provincias. Su correspondencia con Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, revela a un emperador meticuloso, pragmático y preocupado por el buen gobierno. Trajano no gobernaba como un déspota, sino como el primer ciudadano del Estado, consolidando una era de paz, estabilidad y prosperidad que muchos historiadores consideran el apogeo del poder romano. Su reinado fue la prueba de que un emperador podía ser a la vez un conquistador implacable en el campo de batalla y un administrador benévolo en casa. Creó un modelo de gobierno que sus sucesores intentarían emular durante más de un siglo. Sin embargo, una fortuna tan vasta como la de Dacia, capaz de construir foros y financiar un imperio, también podía despertar la codicia y volverse vulnerable a los vaivenes del tiempo. ¿Qué fue de todo ese oro que pareció la salvación de Roma? La afluencia del tesoro dacio fue como una marea de oro que inundó la economía romana. Se estima que Trajano trajo a Roma más de 165.000 kilogramos de oro, y el doble de esa cantidad en plata. Esta riqueza colosal tuvo un efecto inmediato y profundo. El emperador pudo eliminar impuestos, financiar sus grandiosos proyectos de construcción y estabilizar la moneda romana, el denario,
que fue acuñado con un alto grado de pureza. Millones de monedas de oro, los áureos con la efigie de Trajano, circularon por todo el imperio, desde Britania hasta Siria, convirtiéndose en el símbolo tangible de una nueva edad de oro. Sin embargo, las fortunas de los imperios, como las de los hombres, son cambiantes. El oro dacio, que parecía inagotable, no lo era. Durante las décadas de paz y prosperidad que siguieron bajo los emperadores Adriano y Antonino Pío, el tesoro se gastó en mantener el vasto ejército, la burocracia imperial y los continuos proyectos de construcción. El verdadero problema comenzó más tarde, durante la crisis del siglo III. El imperio se vio acosado por guerras civiles, invasiones bárbaras y una plaga devastadora. La necesidad de financiar un ejército cada vez más grande y exigente llevó a los emperadores a tomar medidas desesperadas. Comenzaron a devaluar la moneda, reduciendo sistemáticamente la cantidad de plata en el denario y mezclándolo con metales más baratos. Las monedas más antiguas y puras, incluidas las acuñadas con el oro y la plata de Dacia, fueron retiradas de la circulación y fundidas para crear más monedas de menor valor. El tesoro original se fue diluyendo, perdiendo su identidad en un mar de acuñaciones degradadas. El golpe final llegó con el declive del Imperio Romano de Occidente. En el año 410, los visigodos de Alarico saquearon Roma durante 3 días, llevándose una cantidad incalculable de riquezas de los templos y palacios. Unas décadas más tarde, en el 455, los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad a un saqueo aún más sistemático y exhaustivo durante 2 semanas. Lo que quedaba del tesoro imperial, acumulado durante siglos, fue embarcado y dispersado. El oro de Trajano, que una vez construyó foros y pagó legiones, se fundió para adornar las cortes de los nuevos reinos germánicos, o se convirtió en joyas y objetos de lujo para sus élites. El oro no desapareció de la tierra, pero su rastro como tesoro dacio se perdió para siempre, absorbido por el caos de la historia. El oro físico se había desvanecido, pero la conquista de Dacia había dejado una marca mucho más duradera y profunda, no en las bóvedas de Roma, sino en la propia tierra y en la gente de la provincia conquistada. El oro de Dacia se dispersó, el foro de Trajano quedó en ruinas, y el Imperio Romano de Occidente se desvaneció en los anales de la historia. Sin embargo, la consecuencia más perdurable de la conquista de Trajano no fue material, sino cultural y demográfica. Hoy, en el corazón de Europa del Este, existe un país cuyo propio nombre es un testimonio viviente de ese antiguo legado. Rumanía, la tierra de los romanos. Tras la conquista en el año 106, Dacia se convirtió en una provincia romana. Durante más de un siglo y medio, colonos, soldados, administradores y comerciantes de todo el imperio se asentaron en la región, trayendo consigo su cultura, sus leyes y, lo más importante, su lengua, el latín vulgar. Este latín se mezcló con el idioma de los dacios nativos, creando una nueva identidad daco-romana. Incluso después de que el emperador Aureliano ordenara la retirada de las legiones y la administración romana al sur del Danubio alrededor del año 271. Un gran número de esta población romanizada permaneció. Esta es la base de la teoría de la continuidad daco-romana, un pilar de la identidad nacional rumana, que sostiene que esta población latina sobrevivió a siglos de migraciones de godos, hunos y eslavos, preservando su lengua y su cultura en las aldeas y montañas de la antigua Dacia. El resultado más evidente de este proceso es el idioma rumano, una lengua romance que sorprende por su ubicación geográfica, una isla latina en un mar de lenguas eslavas y ugrofinesas. La narrativa nacional de Rumanía
está profundamente entrelazada con las figuras de sus dos progenitores históricos, Decébalo, el valiente rey dacio que luchó hasta el final por la independencia, y Trajano, el emperador romano que trajo la civilización y forjó un nuevo pueblo. Ambos son considerados héroes nacionales. Estatuas de Decébalo adornan el paisaje, mientras que la columna de Trajano en Roma es vista casi como un certificado de nacimiento del pueblo rumano, una crónica en piedra de sus orígenes. Cada año, los rumanos miran las imágenes de esa columna y ven los rostros de sus antepasados, tanto dacios como romanos, unidos para siempre en la narrativa de la conquista. La historia de Trajano y Dacia, por lo tanto, cierra el círculo. No es simplemente una crónica de guerra y conquista por el oro. Es la historia de la creación de un pueblo, un testimonio de cómo el choque de dos culturas, la dacia y la romana, dio a luz a una nueva nación cuya identidad sigue resonando con los ecos del imperio. El oro se fue, pero el verdadero tesoro, un legado de lengua y sangre, perdura.